Oh, gloria a Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. 03402-498-222, 498-222, 03402-15-508-608, 15-508-608 para mensaje de texto, o si no también podés dejarnos un mensajito en el Facebook. Jesucristo es la solución. Bueno, vamos a continuar con el mensaje, como se titulaba, ¿no? Que comenzamos el lunes anterior, era decisiones. Así que adelante, Ismael. Sí, si me podés leer, entonces, allí como para hacer un mini repaso y ya irnos metiendo en este día, allí la palabra aleluya, que se encuentra en primera de Juan 3:4, ¿sí? Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo volvemos a repetir. Ajá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué tremendo, ¿no? Que el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Y cuál es la ley? Bendito sea el Señor, la ley de Dios, ¿sí? La ley de los mandamientos de Dios. La palabra también habla de que, como te decía hace un ratito nada más en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida y vida en abundancia. Habíamos culminado la semana pasada hablando de que la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice, ¿sí? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento dice que toda alma que pecare morirá, ¿sí? Irreprensiblemente. Es una cosa que por ahí usted dice, pero qué crudo que es, cómo lo dice tan directamente así. Es que lo que la Biblia dice, usted decide si creer o no creer a la Biblia, pero eso es lo que está registrado en la palabra de Dios. Y hay de aquellos de los que rechazan a la palabra de Dios, porque están rechazando al mismo Jesucristo, están rechazando al mismo Dios, están rechazando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque como te decía la semana pasada, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no le hablen de la Biblia. Dicen yo soy cristiano y festejan Navidad y festejan cuantas cosas, pero cuando le hablan de lo que dice la palabra de Dios y de lo que Dios quiere para su vida, ahí ya dice, no, yo soy cristiano pero a mi manera. No se puede ser cristiano a su manera. No se puede ser cristiano a su manera. Se es cristiano o no se es cristiano. Y el cristiano, aleluya, se identifica. El cristiano, aleluya, bendito sea el Señor, es diferente. El cristiano marca la diferencia. ¿Sí? Hoy mismo con mi esposa aquí llevamos un ratito, ya que teníamos este feriado aquí en la Argentina, en esta tarde llevamos a pasear a nuestro niño y bueno, salimos también a tomar un poco de aire nosotros también y fuimos para el lado de Rosario, ¿no? Allí, más precisamente al parque. Y bueno, sabíamos que habían ido los jóvenes de la iglesia también y bueno, entonces queríamos estar cerca de ellos. Y muchísima gente, imagínense que muchísima gente en el Parque Independencia cada domingo, cada fin de semana, y más con un día tan precioso como el de hoy. Y bueno, nos acercamos allí al parque y dijimos, ¿dónde estarán? ¿Sí? ¿Dónde estarán? Y bueno, cuando estacioné el auto más o menos allí por la mitad, podíamos ver un grupo allí de lejos, el cual, bueno, las jovencitas con sus cabellos largos, con sus polleras, en ronda allí sentados, ¿no? Y bueno, dijimos, allí hay un grupo de cristianos. Pero comenzamos a mirar y dijimos, no, pero este no es el de la iglesia allí de General Lagos. Era otro grupo de cristianos, sí, de una iglesia allí de Rosario. Pero en medio de tanta multitud, ese grupo
hacía o marcaba la diferencia. Bueno, después me comuniqué con uno de los jóvenes, me comuniqué con allí, con una persona mayor que había ido con ellos, y bueno, me pudieron decir dónde estaban, pero uno puede ver que el cristiano marca la diferencia. Y hoy hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no marcan la diferencia. Si usted ve a alguien de guardapolvo, usted dice, este va a la escuela, porque tiene su uniforme puesto, este va a la escuela, este es un estudiante. ¿Sí? Si usted ve a alguien, bueno, también ahora, por favor, si me pongo a hablar de esto, podemos ver en las escuelas secundarias las cosas que se están cometiendo aún aquí nomás, cerquita nomás, en Arroyo Seco, donde hay un colegio, una escuela secundaria que según dicen es la escuela de del cura, no sé de quién, y usted puede ver allí de pollerita, pero esas polleritas que apenas sobrepasa las partes íntimas. Digo yo, ¿qué ley de Dios están cumpliendo? ¿Qué ley de Dios están cumpliendo? Pero bueno, usted dice, esas personas van a la secundaria. Usted ve una persona de guardapolvo y dice, esas personas van a la primaria. Usted ve una persona uniformada con el traje de policía. Usted dice, este es policía, esta mujer es policía, este es policía. Y así usted ve vestido, aleluya, allí a un doctor, y usted se da cuenta y le identifica que es un doctor. Pero hoy hay muchos que dicen ser cristianos y andan vestidos como ellos quieren, con la moda de este mundo, y no tiene nada que ver con un cristiano. Por eso no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. El cristiano verdaderamente marca la diferencia. Y hay cristianos que se dicen ser cristianos y están dentro de una iglesia, y aún dentro de una iglesia evangélica, y no marcan la diferencia. Viven como el mundo, hacen las cosas del mundo. Y Santiago 4:4 dice, aleluya, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, aleluya, con el mundo es enemistad con Dios? Siguen la moda de hoy, siguen la moda que está habiendo en este tiempo. Hacen lo mismo que hace el mundo, se visten como se viste el mundo, copian, aleluya, todos los peinados que saca el mundo, y cuántas cosas, y después se dicen ser cristianos, y no es así. Esas son gentes impías que están dentro de la iglesia, porque escúcheme bien, impío, como lo dice siempre el pastor presidente de nuestra misión, aleluya, nuestro pastor reverendo Rubén Verón, impío no es aquel que, aleluya, que no conoce a Dios, que está allá afuera. No, cuando la Biblia habla de impío, cuando, aleluya, la palabra de Dios habla de impío, habla de aquellos que están dentro de la iglesia y no cumplen con la ley de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Un día va a estar de pie frente a Dios y será juzgado. Si usted quebranta una ley de tránsito, como yo le hablaba la semana pasada, si usted quebranta una ley de tránsito, va a tener que pagar por esa. Si lo atrapan. Pero de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se escapa. En el reino de Dios usted ya ha sido atrapado en pleno acto de infringir su ley. De modo que no tiene excusa. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Los resultados del pecado. Lo que vamos a tratar un poquito en esta noche, porque yo le dije que este mensaje era largo. Y que comenzó la semana pasada y sigue esta semana, sigue este lunes y va a seguir, aleluya, la semana que viene. Y no sé si nos va a quedar una semana más todavía. Queremos hablarle claramente del pecado. Queremos hablarle claramente de lo que es un cristiano y lo que es un impío y lo que es un mundano. ¿Para qué mentir? Si el tiempo está tan cerca. Si la venida de Cristo está tan cerca. Y hay tantos que se están perdiendo día tras día en el infierno. ¿Para qué engañarnos unos a otros? ¿Para qué engañarnos unos a otros?
Tenemos que hablarte la verdad, porque si, aleluya, si el siervo de Dios en este tiempo no habla la verdad y no es un verdadero atalaya de Dios, un día, aleluya, la sangre de aquellos que están muriendo hoy y mueren en pecado va a ser derramada sobre nuestra cabeza. Va a ser derramada sobre los siervos y siervas de Dios que no hablaron conforme a la verdadera palabra de Dios. Aquellos que no se opusieron a la verdadera, gloria a Dios, a esta falsa doctrina que hoy están sacando, como hablaba el pastor anoche, ¿no? Anoche hablaba el pastor Emilce, el pastor de Bobri, que lo tuvimos en nuestra iglesia, el pastor Luis Villafañez, ¿no? Hablaba de... La verdad que una hermosa palabra sobre lo que está pasando en estos tiempos dentro de las iglesias, ¿no? La apostasía y bueno, de estos falsos ministros, falsos pastores, cómo engañan a la gente y la gente que se deja ser engañada. Exactamente, ¿no? Hablaba de este pastor que salió ahora hace un tiempo con la manguera ungida, que decía, bueno, que pase toda la gente allí adelante, y él le tiraba chorros de agua con una manguera y decía que esa agua era bendita, y cuántas cosas, y mojaba, y le mojaba allí el pecho de las mujeres, allí las remeras, para que se le trasluza todo lo que había debajo. Tremendo demonio. Y los chicles ungidos. Y aquellos que se dicen ser siervos de Dios, como este Cash Lunas y cuantos más, ¿no? Dante Gebel y cuántas cosas que, bendito sea el Señor, cuántos que se dicen ser siervos de Dios que niegan la palabra con sus hechos. Bendito sea el Señor, con sus hechos y con sus dichos. También salió ahora la escoba, la escoba que dice que venden las escobas ungidas también para barrer su casa. Para que salga todo lo malo que hay, los espíritus malos, mentira del diablo. Los espíritus malos salen con ayuno, con oración, con búsqueda de Dios, con consagración de Dios, con apartarse de lo malo. Qué tremendo, ¿no? Pero hay paga para todo pecado. Y más aún para aquellos que conocieron la palabra de Dios y no la cumplen y no la obedecen. Más aún hay paga del pecado para aquellos siervos de Dios y ministros que no están predicando la verdad y que no se están oponiendo a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas. Que están dentro de la iglesia y apañan al pastor, apañan por un puesto al pastor o apañan allí, aleluya, para seguir teniendo un lugar en el altar. Mire, yo prefiero que a mí de esa iglesia me saquen corriendo, iglesia entre comillas. Si yo tengo un pastor a mí que no me habla la verdadera palabra de Dios, yo me voy a oponer y le voy a decir, mire pastor, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios está, aleluya, vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios no es lo que usted me está enseñando. El cristiano debe marcar la diferencia, el hombre, la mujer de Dios debe marcar la diferencia. No nos podemos salir de este mundo porque somos de este mundo, pero sí podemos marcar la diferencia. Tal es el título que tienen los jóvenes de Iglesia Fuente de Salvación Misionera los días miércoles, por este mismo dial, por esta misma frecuencia, a partir de las 21 horas. Pero ¿sabe qué? Hay paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Hay de aquellos atalayas que en este tiempo, bendito sea el Señor, no están hablando, no están diciéndole la verdad, no le están advirtiendo al pueblo las cosas que están por venir, las cosas que están sucediendo, la maldad que están cometiendo hoy muchos que se dicen ser cristianos. Muchas veces hablamos de esto, pero es bueno repetirlo, porque cada lunes tenemos distintas audiencias. Tenemos gente que se está añadiendo para escuchar este programa cada lunes, cada viernes. Aquí nomás en Arroyo Seco uno puede ver a través del Facebook músicos dentro de las iglesias con rastas, con el pelo que no se lo lavan el pelo largo hasta la cintura y que no se lo lavan hace por lo menos un año. En bermuda, en short, en musculosa, tocando en el altar. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el celo de Dios? ¿Qué es eso? Baile dentro de las iglesias. Mimos dentro de las iglesias.
La paga del pecado es muerte. ¿Qué es eso? Shows dentro de la iglesia. El zorro, la mujer maravilla y cuántas cosas, bailes. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a los ministros en este tiempo? Aleluya. Y muchos de ellos han conocido la sana doctrina y se han vuelto atrás. ¿Qué le está pasando en este tiempo? No saben que va a ser doblemente juzgado, no saben que va a ser doblemente castigado. Va a ser mayor el castigo para aquellos que un día conocieron la verdad y se volvieron atrás. Es aberrante, es hereje lo que están haciendo muchos dentro de las iglesias hoy para tener más gente. Decía el pastor, aleluya, bendito sea el Señor, el pastor de Bobril decía anoche. Decía, aleluya, yo pertenezco a una congregación y una congregación grandísima allí en Bobril. Y dice, tenemos 10 miembros en esa congregación. Aleluya. Y él daba un ejemplo. Él decía, ¿cómo? ¿Ustedes no se acuerdan allí en el principio, cuando Dios destruyó la tierra, cuántas personas se salvaron? Cuando Noé entró en el arca y predicaba y hablaba que venía el final, que venía el juicio, ¿cuántas personas se salvaron? 8. Dijo, yo ya gané más personas que Noé, dijo. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, porque no es necesario tener la iglesia llena. No es necesario que en su iglesia haya 1000, 2000, 3000 personas. Es necesario que los que estén ahí adentro estén convertidos. Es necesario que los que estén ahí adentro sepan la verdadera palabra de Dios. Se enoje quien se enoje. La mujer se debe vestir como mujer. El hombre se debe vestir como hombre. No puede la mujer andar vistiéndose con calza, andar vistiéndose con minifalda. Bendito sea el Señor, andar vistiéndose con pantalones, con ropa ajustada. ¿Qué es eso? El hombre, la mujer de Dios tiene que marcar la diferencia en este tiempo. El tiempo es corto. Yo no sé por qué te estoy hablando de esto en esta noche. Nada de lo que está en el bosquejo te estoy hablando. Te estoy hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios me está dando en esta noche. Bendito sea el Cristo de la gloria. Tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Siervo, sierva de Dios. Tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de apañar el pecado. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No hay otra paga. No hay otra paga. No puedes hacer, aleluya, bendito sea el Cristo de la gloria, como te quieren hacer creer algunas religiones. Algunas religiones quieren hacerte creer que pagando por una misa, que pagando por, aleluya, por una reunión allí, aleluya, bendito sea el Señor, esa persona va a descansar en paz. No. Si murió sin Cristo, lamentablemente va a ir a parar, aleluya, al infierno, ese infierno que el mismo Dios creó, aleluya, para los desobedientes, el mismo infierno que no lo creó el diablo, aleluya, el infierno, aleluya, lo creó Dios. Él es el creador de todas las cosas y lo creó Dios para aquellos, aleluya, que hoy están desobedeciendo, infringiendo la ley de Dios. ¿Qué estás esperando, siervo y sierva de Dios, para oponerte a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, para volverte a la senda antigua? Aleluya. Paraos en los caminos, decía Jeremías, paraos en los caminos y mirad hacia atrás. Mirad hacia atrás. Antes no pasaba estas cosas que están aconteciendo ahora. Antes no pasaba estas cosas que están aconteciendo ahora dentro de las iglesias. Antes no había baile dentro de la iglesia. Antes no se masticaba chicle dentro de la iglesia. Antes no, aleluya, había respeto al pastor, a los siervos. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que en esta noche, aleluya, bendito sea el Señor, queremos decirte que la paga del pecado es muerte. No hay otra manera de pagar tu pecado. Bendito sea el Señor. Pero hay alguien que ya pagó por tu pecado. Hay alguien que ya pagó por tu pecado y se llama Jesucristo de Nazaret. Él allí en la cruz del Calvario murió por todos. Murió por ti, murió por mí. Pero todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra, será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
Él pagó, bendito sea el Señor, por aquellos que creen en ese sacrificio y por aquellos que van a obedecer a su palabra. Es por eso que si tú en esta noche te vuelves a Dios, Él puede limpiarte de todos esos pecados. Él puede, aleluya, frenar ese juicio sobre tu vida. Él puede frenar ese juicio, ese castigo sobre tu vida. Pero es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de decirle, aleluya, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, perdona mis deudas, renuncio a ellos. Aleluya, como ministro, como siervo de Dios, como pastor, como evangelista, como misionero, misionera, es tiempo, aleluya, de decirle, Señor, perdóname, no, perdóname por haber ablandado tu palabra, perdóname por haber, aleluya, suavizado tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname en esta noche, quiero volverme a ti de todo corazón y ayúdame. ¿Por qué se piensa usted? ¿Por qué se piensa que los apóstoles tenían tantas persecuciones? ¿Por qué se piensa que Jacobo fue muerto allí por hedores? ¿Por qué se piensa que Pablo, aleluya, fue encarcelado? ¿Por qué se piensa que Pedro fue encarcelado? Por predicar esta palabra. No porque le decía a la gente y le apañaba sus pecados y le decía, está todo bien, seguí así, seguí adulterando, seguí, aleluya. Seguí fornicando, seguí vistiéndote de esa manera que vas bien. No. No, porque se piensa que a Juan el Bautista Herodes le mandó a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque le dijo, estás con la mujer de tu hermano. Estás adulterando, estás con la mujer de tu hermano. Juan el Bautista se le plantó allí enfrente y no le apañó la espalda y no le dijo, mira, que me parece que está haciendo mal. No, le dijo, deja a la mujer de tu hermano, deja de adulterar. Bendito sea el Cristo de Dios. Aleluya, porque se piensa que allí los apóstoles, aleluya, en Hechos capítulo 4, aleluya, hicieron esa larga oración y le dijeron, Señor, concédenos que con, aleluya, concédenos que con más denuedo podamos predicar, aleluya, tu palabra. Mira, Señor, sus amenazas. Mira las amenazas de los tibios. Mira las amenazas de este mundo. Aleluya. Mira las amenazas de aquellos que no quieren que hablemos la verdadera palabra de Dios. Pero concédenos para que sigamos predicando cada día más fuerte. Concédenos para que no nos callemos. Concédenos ese valor. Aleluya. Concédenos que no queremos ser cobardes, Señor. Porque hay muchos cobardes que se dicen ser siervos de Dios, pero son cobardes, que están ocultando la verdad. Pero la paga del pecado es muerte. 03402 498 222 498 222 15 508 608. Y el hombre de Galilea va pasando, va. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe su bendición. Seguimos con la mejor música. Vamos a un tema musical y ya regresamos. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor,
Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es mi proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. 03402-498-222 15-508-608. Bueno, como ya dijimos al principio, somos de la Iglesia Fuente de Salvación Misionera de General Lagos, Maipú 258. Día de cultos, mañana martes 19 horas, culto de dama con la visita de la misionera Ruth Vega. Ahí está, mañana martes les esperamos a todos entonces a partir de las 19 horas. ¿Sí? El día jueves, culto de jóvenes 19 horas, el día sábado también, culto público 19 horas y el domingo 18 horas. Ahí está hecha la propuesta para esta semana, así que a partir de mañana te podés acercar a la iglesia, martes, jueves y sábado 19 horas, domingos 18 horas. Maipú 258, a 2 cuadras de la ruta 21, allí en General Lagos. Sí. Fíjate que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, este siervo de Dios, Pablo, ¿no? Bendito sea el Señor, el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas y le decía, versículo 6, ¿sí? Del capítulo 1 de Gálatas decía, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema, Milce? Significa maldito. Anatema significa maldito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien, Pablo le decía y le hablaba, el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia y le decía que si alguien venía y les anunciaba un evangelio diferente al que ya hemos anunciado, decía, bendito sea el Señor. Es decir, si alguien viene y quiere anunciar algo diferente o hablar algo diferente acorde a lo que está o en desacorde a lo que está escrito en la palabra de Dios, el apóstol decía, sea anatema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay siervos de Dios, hay ministros de Dios y hay personas que están predicando un evangelio diferente, y Pablo lo aclaraba, el apóstol lo aclaraba y decía, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio,
No que haya otro, decía, sino que hay algunos que os perturban. Están perturbando el Evangelio, están confundiendo a la gente. Están confundiendo a la gente. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que hay muchos hoy que se están perdiendo, muchos que hoy han dejado, aleluya, de asistir a una iglesia o a otra, porque dicen, ¿por qué aquellos dicen una cosa y por qué aquellos dicen otra? ¿Por qué la iglesia que está en la otra esquina se pueden vestir de una manera? ¿Por qué aquellos que están en la otra esquina van y aleluya, y las mujeres se pueden cortar el pelo? ¿Por qué las mujeres pueden usar pantalón? ¿Por qué? Ahí se forma una confusión. ¿Pero por qué se forma la confusión? Porque hay algunos que os perturban, dice Pablo. Hay algunos que están perturbando y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Quieren predicar sus propios deseos. Quieren hablar de lo que ellos piensan que es correcto. Pero acá no se trata de lo que yo pienso que es correcto. Aquí se habla y se trata de hablar a lo que es la palabra de Dios, lo que a Dios le es correcto, lo que Dios dejó trazado. El estatuto, el reglamento, la ley que Dios dejó trazada. No se puede abrogar esa ley, no se puede cambiar esa ley. No se pueden cambiar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Qué tremendo, porque el mismo Pablo decía, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, porque veo que hay muchos que estaban en la verdad, muchos que habían comenzado bien, que habían comenzado por esa senda antigua, que habían comenzado por ese camino estrecho, pero hoy se volvieron atrás, porque quizás les gustó mal dinero, porque quizás decía, oh, a mi iglesia somos siempre lo mismo, porque decían, oh, tengo pocos miembros en la iglesia, hay poca gente, tenemos que llenarla, pero llenarla a costa de qué? ¿Llenarla a costa de qué? A costa de hablar su propio evangelio y no el evangelio de Dios. A costa de hablar sus propias palabras, sus propios dichos, sus propios pensamientos, pero no lo que está trazado en la palabra de Dios. Entonces Pablo decía a los Gálatas, más si aún nosotros, porque el hombre puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Jesús no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces Pablo decía, más si aún nosotros, porque nosotros podemos cambiar, no podemos echar atrás, no podemos volver atrás, no podemos volver unos tibios, unos fríos, pero si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya al principio lo hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Como decía Milce, ¿qué quiere decir anatema? Sea maldito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay siervos y siervas que están siendo malditos. ¿Y siervos de qué? De Satanás, porque no son siervos de Dios. Si fueran siervos de Dios, predicarían lo que Dios le manda a predicar. El siervo de Dios predica lo que Dios le manda a predicar. El siervo de Satanás predica lo que, aleluya, lo que Satanás le manda a predicar. Y Satanás, ¿qué es lo que quiere? Confundir a la gente. Satanás, ¿qué es lo que quiere? Bendito sea el Señor, que la gente no conozca la verdad. Pero, aleluya, el libro de San Juan capítulo 8 dice, conoceréis la verdad. El mismo Jesucristo habló de eso y dijo, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Es por eso que hay mucha gente atada. Hay mucha gente confundida. Bendito sea el Señor, porque no se le habla la verdad, porque no se le quiere hacer conocer la verdad. Hoy se arma, aleluya, un kiosquito en cada esquina, una iglesia en cada esquina, y usted ve que muchas de esas al tiempito quizás aún están llenas. ¿Pero por qué? Porque vengan que está todo bien, vengan, ustedes pueden seguir haciendo la vida que estaban haciendo, aleluya, pero es necesario que vengan a la iglesia y pongan el diezmo. Mentira del diablo, mentira del diablo. Para vivir una vida de mundano, para seguir viviendo una vida incorrecta, quédate más vale en el mundo y no vayas a una iglesia.
Ahora, bendito sea el Señor. Si tú tienes el deseo de cambiar, si tú tienes el deseo de decir, yo quiero cambiar porque esta vida no es la que le agrada a Dios. Esta vida no es la que, aleluya, la que Dios pensó para mí. Porque me van todas las cosas mal, porque todo me sale mal, porque no puedo progresar, porque estoy llevando a mi familia a la misma desesperación, estoy llevando a mi familia, aleluya, bendito sea el Señor, a un pozo que no vamos a poder salir. Entonces, si tú tienes el deseo de cambiar tú, de querer que tu familia, aleluya, conozca la verdad, dile, Señor, aquí estoy. En esta noche dile, Señor, aquí estoy. Necesito de ti, necesito de tu presencia en mi vida. Quiero cambiar, yo solo no puedo. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa, aleluya, cómo estás viviendo en este momento, pero si hay deseo de cambiar en tu vida, aleluya, esta es la noche. Aleluya, hayas sido siervo de Dios, sierva de Dios, te has vuelto atrás. Haya sido, aleluya, un hijo pródigo en esta noche que estás escuchando y tienes el deseo de cambiar. Cristo en esta noche te da una nueva oportunidad y te dice, ven a mí, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, aleluya, bendito sea el Señor. Si fueren rojos como la grana, aleluya, van a ser blancos como la blanca nieve, bendito sea el Señor. Aleluya, yo voy a limpiarte, dice el Señor, porque mi sangre limpia de todo pecado. Mi sangre tiene poder para limpiarte, sea lo que hayas cometido. Si tú en esta noche te arrepientes y te vuelves a Cristo, hay oportunidad para tu vida. Hay oportunidad todavía para tu vida. No esperes que llegue la muerte. No esperes que llegue la muerte porque, aleluya, después no vas a tener oportunidad. Porque, aleluya, nos habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso, vuélvete a Dios. Ministro, siervo, sierva de Dios, hijo pródigo y aquellos que no conocen a Dios y que están pecando, están adulterando, están robando. Y escúcheme bien, robar no es solamente aquel que roba, Bendito sea el Cristo de la gloria, que entra a un negocio, va, apunta con un arma o algo, o con un cuchillo y va y roba, o roba sin que la otra persona se entere. No solamente eso, sino está robando. Uno de los mandamientos de Dios es no robarás. Y hay algunos que están, aleluya, ¿sabe qué? No están robando directamente, sino que están robando indirectamente. ¿Sabe lo que hace? Van y compran un video, una computadora, van y compran un televisor, un plasma o lo que fuera a 200, 300, 500 pesos. O lo que fuera que tú pienses que compran. Y lo compran, aleluya, muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque esa cosa es robada. Y saben que es robado. Saben que es robado, pero lo compran. Porque dice, total me sale más barato, así no tengo que ir y pagar cuota, no tengo que hacer nada. Esa persona que compra eso está apañando al otro que está robando y por lo tanto también está robando. Y tiene el juicio de Dios sobre su vida. Tiene el juicio de Dios, tiene el castigo de Dios sobre su vida. Bendito sea el Cristo de Dios. Bendito sea el Cristo. Bendito sea Dios en esta noche. Dios está hablando en esta noche. Arrepiéntete pronto antes de que llegue el juicio sobre tu vida. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Deja de robar, deja de adulterar, porque la paga del pecado es muerte. Deja de chismosear. Bendito sea el Cristo. En esta noche, vuélvete a Cristo en esta hora. Vuélvete a Dios, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora. Aleluya, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Te damos gracias por los hermanos que están escuchando del otro lado, por los siervos de Dios que están intercediendo por este programa. Aleluya, te damos gracias por la libertad que nos has dado para predicar en esta noche esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por aquellos que en esta noche se están volviendo a ti de todo corazón, por aquellos siervos que están volviendo a la senda antigua, por aquellos que se están arrepintiendo en esta noche, por aquello que tú le estás haciendo sentir esa convicción de pecado en su vida. Aleluya, te damos gracias por ello, Padre, y te pedimos que le fortalezca, que le des de nuevo, Señor mío, en el nombre de Jesús, para volverse a ti y hablar tu palabra de todo corazón, Señor. Hablar la verdad, Señor, en este tiempo. Aleluya, bendito sea el Cristo de la gloria. Y te pedimos, Señor, por aquellos que, aleluya, no quieren arrepentirse. Por aquellos que no quieren arrepentirse, Señor mío, lo dejamos en tus manos. Tú eres un Dios, aleluya, de justo juicio. Lo dejamos en tus manos, Padre Santo. Aleluya, bendito sea el Cristo de la gloria. Pero sepa ahora,
Como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, y más precisamente, quiero terminar con este versículo número 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay muchos que hoy quieren agradar y seguir agradando a los hombres. Dice, porque no voy a hablarles de esto para que no se vayan de la iglesia. No voy a hablarle que la mujer se tiene que vestir como mujer para que no se vaya de la iglesia. No voy a hablarle que la mujer no se tiene que pintar para que no, aleluya, se vaya de la iglesia. No voy a decirle que la mujer no tiene que pintarse el pelo, aleluya, para que no se vaya a la iglesia. No voy a decirle que la mujer no tiene que usar pintura en la cara, en los labios, para que no se vaya a la iglesia. Aleluya, pero ¿sabe qué? Estás apañando el pecado. Y no estás haciendo un buen siervo de Dios, no estás haciendo una atalaya. Y si esa mujer se va al infierno, sepa que siervo es por culpa tuya, porque tú no le hablas. Porque tú no le hablas y esa sangre va a ser derramado sobre tu cabeza. Entonces abre bien los ojos en esta noche. Presta bien atención a lo que Dios te está hablando. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y todo lo que estamos hablando lo podemos corroborar por la palabra de Dios. Por eso si alguien tiene alguna duda, puede comunicarse con el Ministerio Evangelístico Jesucristo de la Solución. Puede comunicarse al 03402 15 508 608 las 24 horas del día. Aleluya. Y su pregunta va a ser respondida en la brevedad. Por eso en esta noche Dios le bendiga, querida audiencia de la 97.1. Estamos aquí cada lunes en esta misma emisora, en este mismo dial, desde la ciudad de Pueblo Ester, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y cada viernes este programa es retransmitido de 9 a 10 de la mañana. Quien te habla es el evangelista Ismael Ibarra, que te dice, tengan ustedes muy buenas noches. Y conmigo estuvo también mi esposa. Dios le bendiga, Emilce. Dios le bendiga a toda la amada audiencia. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, entonces. Gracias, Daniel Lombardi, operador y director de la radio. Hasta el próximo lunes a las 21 horas, cuando nuevamente te digamos, Jesucristo es la solución. Formado en aquel feliz momento, cuando mi vida a Cristo